Cuando me mudé de casa, le prometí a mi familia que solo sería por un año. Luego volvería. Sin embargo, muy pronto, un año se convirtió en 10 años, y creo que mi familia perdió toda esperanza de que alguna vez volviera. Obviamente nos separamos durante ese tiempo, pero aún así les enviaba la mitad de mi salario cada mes, y hablábamos por teléfono cuando pudimos. Por lo general, me enviaban notas de voz emocionados cuando recibían mi dinero, pero pasaron unos meses en los que no escuché ni pío de ellos, solo los emoji ocasionales. Comencé a preocuparme y decidí volar a casa y sorprenderlos. Pero llegaba tarde, veréis. Había estado trabajando como empleada doméstica para una familia súper rica, y ni una sola vez me dejaron tomarme unas vacaciones. Mentí y les dije que mi padre estaba enfermo y que necesitaba correr a casa. Por lo que sabía, eso podía ser cierto. Esperaba que me dijeran que me fuera de inmediato, pero en cambio me dijeron que no podía irme, y que si me atrevía, me despedirían. Entonces me despidieron. Me dieron 1 hora para recoger todas mis cosas, decir adiós a los niños y salir. No lo podía creer, después de todo lo que había hecho por ellos. Bueno, ahora estaba aún más emocionada de llegar a casa con mi familia que tanto me quería. Utilicé mis últimos ahorros para comprar el billete de avión, pero sabía que una vez que llegara a casa podría vivir con mis padres y ellos se encargarían de mí, tal como lo había hecho durante todos estos años. Excepto cuando el taxi se detuvo frente a la dirección de mis padres. Algo no parecía estar bien. A mi papá le encantaba la jardinería, pero el jardín parecía un desastre. El pánico atravesó mi cuerpo. Algo debe de haberle pasado. Ignoré el desastre y corrí a la puerta principal y comencé a llamar. Sabía que no había nadie porque la casa estaba a oscuras. Decidí probar la puerta con la esperanza de que estuviera abierta. Y ¡guau! En realidad lo estaba. Entré y no estoy bromeando. Olía como si alguien hubiera muerto allí. Me tapé la nariz y corrí hacia las otras 2 habitaciones de la casa, pero el lugar estaba desierto. Entonces escuché un sonido arrastrando los pies y mi corazón se congeló. Mis padres todavía estaban aquí después de todo. Me di la vuelta y dije, ¡sorpresa! ¡Estoy en casa! Excepto que en lugar de ver a mis padres allí, estaba cara a cara con un tipo enorme y peludo, y él parecía más sorprendido que yo. Grité y le pregunté qué estaba haciendo en mi casa, y antes de que pudiera decir algo más comenzó a correr. «¡Hey! ¡Llamaré a la policía!», grité, y eso lo frenó. Dejó de correr y volvió por el camino. Luego se rió y dijo, «Nadie ha vivido aquí en meses, cariño. Me mudé cuando vi que el lugar estaba desierto. Buscadores, guardianes, ¿en serio?». No lo podía creer. ¿Dónde estaban mis padres? Tuve un mal presentimiento. ¿Me habían abandonado? Miré alrededor de la habitación y noté que había algunos sobres sobre la mesa. Tenían mi letra sobre ellos, y estaban vacíos. El chico me vio mirándolos y dijo que alguien había estado enviando dinero a la casa, y lo dulce que era de su parte. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que llegar a la policía. Mis padres podrían estar en peligro, o peor, podrían estar muertos. El tipo dijo que tenía que ir a hacer un recado y no sé por qué, pero decidí mirar a mi alrededor, solo para asegurarme de que mis padres no estuvieran atados en algún lugar. Claramente había estado viendo demasiadas películas de terror. El lugar estaba sucio, pero como había pasado los últimos 10 años como sirvienta, me puse a trabajar y comencé a limpiar el lugar. Horas después el tipo regresó y tan pronto como estuvo adentro, le pregunté qué sabía. Dijo que nunca había visto a mis padres y que este lugar estaba vacío cuando se mudó. No le creí en absoluto. Parecía asustado y sacó su teléfono para llamar a la policía. «Oye, ese es el teléfono de mi padre», le grité. Luego me miró y dijo, bueno, estaba aquí cuando me mudé, así que simplemente lo cogí, pero no entendía. ¿Por qué me había estado respondiendo entonces? Le pregunté acerca de los emojis con el pulgar hacia arriba, y él dijo que solo estaba siendo educado, y luego dijo, entonces eres Ana. Gracias por los envíos de dinero, has sido de gran ayuda. Te llamamos Ana el Ángel por aquí. Muy dulce de tu parte. Esto fue demasiado. Intenté llamar al número de mi madre y de repente escuché un teléfono sonar. ¡Ah! «No, pensé que Margot estaba aquí», dijo el tipo peludo. Luego buscó en un saco de dormir y sacó el teléfono de mi madre. Me di por vencida. Tendría que ir a la policía. Estaba demasiado asustada para llamarlos frente a este tipo. Así que le dije que iría a buscar a mis padres y que volvería pronto. Salí corriendo de allí con mi maleta y luego llamé a la policía, quien dijo que vendrían enseguida. Mientras tanto, decidí hablar con los vecinos, ver si alguien se acordaba de mí y podría decirme algo sobre mis padres. Pero no había nadie alrededor. De hecho, parecía una calle fantasma. ¿Todos se habían mudado? Recordé que mis padres habían mencionado que podrían mudarse porque había rumores de que todas las casas aquí serían demolidas. Bueno, tal vez eso fue lo que sucedió. ¿Tal vez se mudaron? La policía llegó 30 minutos después y entraron a la casa para hablar con el peludo. Después de un tiempo volvieron y dijeron que todo este vecindario sería demolido en cualquier momento, para que esos ocupantes ilegales pudieran hacer lo que quisieran.
Pero es mi casa, dije. El policía parecía aburrido y dijo que podía ir a la estación y presentar un informe adecuado. Sin embargo, todo ese tiempo me estaba volviendo loca. ¿Por qué mis padres no me contarían que se habían mudado? Esto no tenía sentido. Cuando llegamos a la estación y les dije mi nombre, escribieron algo en su ordenador y me miraron confundidos. Lo siento, señora, pero aquí dice que vive en el extranjero. Pero ya había vuelto y no tenía tiempo para esto. Les pedí que al menos me ayudaran a encontrar a mis padres, y cuando di sus nombres me dijeron que habían dejado el país hace un par de meses y por lo tanto no podían ayudarme. Monté una buena escena, y finalmente me pidieron que me fuera o tendrían que llamar al jefe de policía. Había estado fuera tanto tiempo que no sabía qué hacer. Mis padres podrían estar en cualquier lugar ahora. ¿Y por qué no me habían dicho que iban a viajar? Me sentí un poco molesta. Deberían haber estado usando el dinero que envié para cuidar la casa, no para viajar. No es de extrañar que la casa se viera horrible. Caminé un rato por las calles antes de encontrar un pequeño café. Estaba muerta de hambre y exhausta, así que me dejé caer en un asiento junto a la ventana y pedí café tras café mientras intentaba averiguar qué hacer. Finalmente, el gerente se acercó a mí y me dijo que cerrarían pronto. Bebí y me estaba preparando para irme cuando escuché a alguien gritar. Miré hacia afuera y había una anciana junto a la ventana mirándome y señalándome. Rápidamente salí a ver si estaba bien y comenzó a rezar y sacudir la cabeza. «El fantasma de Ana está aquí, señor, ¿por qué?» Ella seguía murmurando para sí misma una y otra vez, y luego la reconocí. Era la mejor amiga de mi abuela. Mi abuela había muerto cuando era pequeña, por lo que habíamos perdido el contacto con ella a lo largo de los años. Traté de calmarla y le dije que no era un fantasma, que estaba viva y que necesitaba su ayuda. Encontramos un banco cercano y honestamente estaba temblando. Le dije que había estado viviendo en el extranjero y que acababa de llegar a casa porque no había tenido noticias de mis padres en años. Luego me dijo que había visto a mis padres hace unos 2 meses y que estaban histéricos diciendo que había muerto. Entonces se fueron para ir a recoger mi cuerpo. Ella dijo que nadie los había visto o escuchado desde entonces, pero que había corrido el rumor de que habían decidido quedarse en el extranjero porque estaban demasiado tristes como para volver a casa sin mí. Esto era una locura. Estaba claramente viva. ¿Por qué pensarían mis padres que había muerto? Pero, ¿por qué pensaron que estaba muerta cuando les estuve enviando mensajes todo este tiempo? Le pregunté a ella. Y la anciana me miró y dijo, su jefe les envió una carta diciéndoles que hubo algún tipo de accidente y que lamentablemente falleció. No, ¿por qué mi jefe haría eso? Quiero decir que no me trató muy bien, pero no era cruel. No lo entendía, necesitaba llamar a mi jefe y preguntarle sobre esto. Sin embargo, no respondió. Lo intenté docenas de veces, pero él simplemente me ignoró. ¿Qué esperaba? Me había despedido. De repente, las cosas comenzaron a tener más sentido. La forma en que mi jefe había sido tan rápido en despedirme, y me dijo que no me molestara en volver. ¿Por qué había dejado que me tratara así? Pero decirles a mis padres que había muerto, eso fue demasiado. Él podría ir a prisión por esto. Dejé a la anciana y volví corriendo a la estación de policía. Les conté toda la historia, y luego les di el número de mi jefe y les pregunté si podían llamarlo para ver si mis padres habían estado en contacto con él. Podían ver que me estaba poniendo frenética, y finalmente comenzaron a tomarme en serio. El jefe me aseguró que investigarían un poco, y luego les di mi número y corrí a la casa de mis padres. Quería hacerle al tipo peludo algunas preguntas más. Mientras corría a casa, no podía dejar de pensar en mi jefe. ¿Cómo pudo hacer esto? ¡Mis pobres padres! Desde la distancia noté que el tipo peludo estaba sentado afuera con una mujer que supuse que era Margot. Por suerte ya estaba oscuro, así que pude caminar sin ser vista. Estaban charlando bastante fuerte y lo que dijeron me sacudió hasta la médula. Para ser honesta, no estoy segura de que ella creyera lo que estaba diciendo sobre que nosotros somos ocupas. ¿Qué pasaría si ella se da cuenta de que su gente dejó el país porque pensaron que había muerto? Tenemos que salir corriendo otra vez. Quizás podamos probar suerte de nuevo en la próxima ciudad. Entonces Margot se rió y dijo, «No puedo creer que se hayan creído eso. Fue demasiado fácil, ¿no? Recojamos rápido y salgamos de aquí antes de que la policía nos coja». No lo podía creer. Entonces lo hicieron ellos, no mi jefe. Eran criminales. ¿Pero por qué harían esto? Tenía demasiado miedo para enfrentarlos, así que rápidamente llamé a la policía y les pedí que vinieran a la dirección de mis padres. Llegaron justo a tiempo. El tipo peludo y Margot lo habían recogido todo, y se dirigían a un viejo coche destartalado que reconocí como el viejo coche de mi padre. Estaba claro. Bueno, no llegaron más allá del sendero del jardín antes de que la policía los arrestara. Habían llamado a mi antiguo jefe y, por supuesto, él no sabía nada de esto, y no había visto a mis padres. Necesitaba encontrarlos, pero antes de eso pude ver a la policía arrestar al tipo peludo y a esa mujer, Margot. Me seguían gritando, pero yo solo me quedé allí sonriendo. Esperaba que los encerraran por el resto de sus vidas. Quería golpearme por el hecho de haberme ido para sorprender a mis padres, pero al mismo tiempo, gracias a Dios que lo hice, porque de lo contrario,
¿Quién sabe qué habrían hecho esos criminales a continuación? Y resulta que mis padres no fueron sus primeras víctimas. Le habían hecho esto a otras 3 familias. Bueno, yo pondría fin a eso. Y no tardé mucho en localizar a mis padres. Una vez que la policía de aquí alertó a la policía de allá, lograron encontrarlos. Se estaban quedando en algún tipo de refugio para personas sin hogar porque se habían quedado sin dinero y no podían permitirse volar a casa. Cuando los llamé, no creían que fuera yo. Seguían gritando y les dije que estaba a salvo en casa y que iba a comprar sus billetes para que pudieran regresar. Nunca había estado tan feliz de ver a mis padres en toda mi vida. Cuando los vi atravesar la puerta de llegadas, me eché a llorar. Pensé que había pasado por el infierno, pero por su aspecto, quien había pensado que habían perdido a su hija parecían completamente rotos. Fue una reunión bastante emotiva y no era lo que esperaba cuando volé 2 días antes. Me informaron sobre todo